Palabra la asambleísta Maya Montaño. Ok. Ok. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas. Sí sorprende a veces, ¿no?, que algunas manifestaciones e intenciones se plantean y quieren llegar hasta el final. Yo quiero decirle con claridad al pueblo ecuatoriano esta tarde que esta asamblea en este tema sí está haciendo historia y que esta historia empezó básicamente cuando esta asamblea, casi de forma unánime, aprobó este proyecto de ley, que luego, al pasar al Ejecutivo, con sus atribuciones legales, planteó objeciones por inconstitucionalidad, que han sido resueltas por la Corte Constitucional, y planteó objeciones por la vía legislativa. Dicho eso, ¿por qué significa que estamos haciendo historia? Primero, porque todas estas dilaciones del tiempo para tratar la ley de extinción de dominio nos ha permitido, por suerte, alimentarnos cada vez más de cuál es el escenario que vivimos, de cuál es el momento, de cuáles son las circunstancias que la ley de extinción de dominio pretende atacar. Hoy ya nos olvidamos que hace pocos días hemos estado hablando de un nuevo contralor. Ustedes se olvidaron que hay sentencias ejecutoriadas que involucran a vicepresidente, a presidente, a ministros, a otro contralor que todavía no le podemos ejecutar la sentencia, ni siquiera hacerle el juicio, pero que sigue gozando de lo robado al pueblo ecuatoriano, nada más y nada menos que allá en los paraísos que algunos llaman. O que nos hemos olvidado que hace poquísimos días vivíamos la dolorosa y vergonzosa situación que dice que el crimen organizado despacha desde las cárceles del país. Es que no hemos escuchado las noticias cuando la policía dice que los hechos de sicariatos que están ocurriendo en varias ciudades del país, de la costa principalmente, y que ya aparecen en Quito, se refieren a la lucha por el territorio. Y entonces uno se pregunta, ¿de cuál territorio? O sea que esos territorios ya no están entonces bajo el imperio de la ley ecuatoriana. O sea, esos territorios ya no le pertenecen al Estado ecuatoriano. Esos territorios están tomados por el crimen organizado. Y cuando vemos en las noticias que estos contralores, que estos ministros y presidentes no han actuado por sí mismos, sino que son criminales porque son parte de una red de delincuencia organizada. Si es que eso no nos enerva, si es que eso no nos indigna, entonces nada nos va a indignar. Para que estemos aquí regateando que esos criminales que se robaron la plata de los hospitales, del petróleo y que son culpables de la inmensa pobreza que ahora vive el pueblo ecuatoriano, le demos 15 añitos para que ellos ya sigan disfrutando de sus bienes. Realmente resulta triste y vergonzoso. Y llenarnos la boca de decir que queremos combatir al crimen organizado y que queremos combatir a la corrupción. Eso no puede suceder. Así no se construye la historia. Así no se puede engañar a un pueblo ecuatoriano. A mí me indigna y nuevamente rechazo esas manipulaciones para cambiar, para adecuar el dictamen constitucional al antojo de algunos. El dictamen de la Corte Constitucional ha sido claro, ha sido preciso. Y quienes conformamos la comisión, que no actuamos ni por intereses, ni porque tenemos amigos a quienes van a perseguir, ni porque queremos perseguir a nadie, hemos actuado con toda la sencillez y con absoluta sinceridad en un debate limpio para tomar esas decisiones vinculantes de la Corte Constitucional, aunque no estamos de acuerdo con ellas, porque hemos estudiado profundamente lo que significa la ley de extinción de dominio
pero respetamos esa parte del dictamen constitucional y lo hemos llevado textualmente a este informe que hoy presentamos. Y el único tema en discusión, porque lo ha dejado la Corte Constitucional al análisis de los asambleístas, ha sido el plazo de prescripción, con el que tampoco estoy de acuerdo, pero tengo que ser absolutamente disciplinario. Un plazo de prescripción para actos criminales de los corruptos en este país. 30 años es poco, pero hemos considerado que por lo menos en esos 30 años la Fiscalía podrá conseguir los documentos habilitantes para presentar informes bien sustentados de la investigación patrimonial. De eso es lo que estamos hablando, de la lucha no solamente de la corrupción, y yo he criticado el dictamen de la Corte Constitucional en ese sentido, porque me parece triste que la Corte Constitucional no se haya enterado que en otros países de la región y que las Naciones Unidas están hablando de la ley de extinción de dominio no solamente como una herramienta de lucha contra la corrupción, sino contra ese crimen organizado que se toma el país. Y vuelvo a insistir, algún asambleísta que ahora está regateando por este plazo, dijo que pronto, muy pronto, Guayas, Manaví y Esmeralda se convertirían en pequeñas y grandes Sinaloas. Entonces ya nos hemos olvidado. Entonces sí, 15 años para garantizarles a los señores que la plata del narcotráfico, del tráfico de personas, la plata de los hospitales, la plata de las escuelas, la plata que debería servir para alimentar a nuestros niños que sufren de desnutrición y a las familias que se mueren de hambre, sí, 15 años para que ellos y sus parientes y sus hijos y su cuarta generación lo disfruten. Pero hay cosas interesantes en la ley de extinción de dominio. Era interesante que lean también esa partecita. La Corte Constitucional deja declarado que esta acción patrimonial, que esta materia patrimonial es nueva en el entramado jurídico del país y que qué bueno, más o menos en otras palabras, no tengo tiempo para leer textualmente, pero reconoce la potestad del legislador para ir más allá, para adecuar las leyes a las circunstancias reales, porque el crimen organizado avanza, porque la corrupción avanza, encuentra mejores formas de robar y de succionar los recursos. Las leyes tienen que ir evolucionando y reconoce esa atribución del legislador y reconoce que esta es una materia nueva, que por tanto es autónoma. Le reconoce el carácter de tener una acción compartida entre lo penal y lo civil, una acción mixta, así lo reconoce, y que por tanto es un aporte al derecho ecuatoriano. Así se reconoce. Deberíamos estar orgullosos porque estamos haciendo historia, porque pocas veces creo que hemos tenido la oportunidad de aportar a una materia que va a ser parte durante todos estos años del debate, de investigaciones, de tesis en las universidades, porque esto recién empieza y tiene que perfeccionarse y tiene que irse mejorando. Y todos estos mecanismos le van a permitir sin duda a la Fiscalía seguir la ruta del dinero. Algunos siguen teniendo miedo. Es una pena que sigan teniendo miedo. Pero voy a aclarar. No entiendo por qué algunos asambleístas dicen estaremos en contra de las ratificaciones. Bueno, ¿y la coherencia dónde está? Porque lo único que ha hecho la comisión es lo siguiente, entendiendo que el Ejecutivo, cuando envió objeciones de inconstitucionalidad, que han sido parcialmente solamente aceptadas por la Corte Constitucional, como en el 30%, esas objeciones de inconstitucionalidad, presenta también a la Corte el pedido de que declare por conexidad la inconstitucionalidad de otros 30 artículos. Y la Corte Constitucional nada más y nada menos le hace un llamado de atención al presidente de la República, porque quiere llevar a la Corte Constitucional a límites indebidos. Así le dice más o menos. Y por el contrario, en estos temas que tienen que ver con las objeciones tramitadas a través de la legislación, lo que pretendía el Ejecutivo, de manera vergonzosa, porque debería ser el primero en apoyar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, pretendía, como algunos en la Asamblea, desmantelarla, dejar un esqueleto de ley. De tal manera, señores,
que cuando la Corte Constitucional no asume la inconstitucionalidad por conexidad que planteaba el Ejecutivo, todas esas objeciones que presenta al Ejecutivo no tienen fundamento, señores asambleístas. Lo que estamos haciendo es poner en coherencia el texto de la ley, que no le estamos haciendo ningún cambio porque no corresponde legalmente hacer cambios. Lo que estamos diciendo es, frente a este dictamen de la Corte Constitucional, adecuamos aquello que es mandato, sacamos dos principios de los que habla claramente este informe, este dictamen, que es la imprescriptibilidad y la retrospectividad. Eso es lo que manda la Corte Constitucional, y determinar el plazo de prescripción. Por otro lado, si nosotros entendemos que lo que está planteando el Ejecutivo no tiene fundamento, porque ahí sí, señores, le vamos a entregar al pueblo ecuatoriano un remedio de ley. Le vamos a entregar un mamotreto. Si nosotros aceptamos todas esas objeciones planteadas por el Ejecutivo, sin fundamento, sin coherencia, sin concordancia, entonces, por eso, después nos critican. Entreguemos, vamos a cerrar este periodo con dignidad, respetándonos a nosotros mismos, ratificándonos en los textos que nosotros aprobamos. O sea, yo no entiendo, es que no entiendo. No nos podemos ratificar porque no sé qué. Señores, una ley, un informe aprobado casi por unanimidad, ¿cómo es posible que ahora no tenga los votos suficientes para construir esta historia de la que estamos hablando? Por favor, al cerrar este periodo casi porque faltan pocos días, tengamos un poco de conciencia cívica, por favor, de dignidad y de respeto al pueblo ecuatoriano, para entregarle una ley de extinción de dominio que sea lo más eficaz posible en el combate a los criminales de la corrupción, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, y en el combate al crimen organizado. Eso es lo que corresponde. Y yo, respetuosa del pueblo ecuatoriano, esta tarde alzo mi voz contra esas pretensiones de volver a desarmar la ley de extinción de dominio. Señor presidente, colegas asambleístas.